Hola, hola, bienvenidos sean de nuevo a nuestro canal Te Contamos Historia. El video de hoy será diferente a lo que conocemos. Hablaremos un poco sobre el Renacimiento italiano y tendremos una entrevista con un invitado muy especial. Así que sin más, comencemos. El Renacimiento italiano se produjo entre los siglos XIV y XVII en Italia. Este periodo suele considerarse una edad de oro para el arte, la música y la literatura, y las obras de grandes maestros como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel han inspirado a todo tipo de creadores a lo largo de los siglos. Derivado de la palabra Rinascimento, el Renacimiento a menudo se considera una época de iluminación artística y arquitectónica, debido al renovado interés cultural en la antigüedad clásica, en contraste con las edades oscuras que siguieron el esplendor grecorromano. Entre 1490 y 1527, famosos artistas italianos como Da Vinci, Miguel Ángel y Rafael produjeron obras de arte muy aclamadas, y este periodo de tiempo se conoce como Alto Renacimiento. Durante la Edad Media, 500 a 1000 después de Cristo, el arte italiano estaba en gran medida arraigado en la religión. Sin embargo, en el siglo XIV, los artistas italianos afincados en Florencia abandonaron esta estética típica y adoptaron un enfoque más humanista del arte. Este creciente interés por el arte duró varios siglos y tuvo una gran influencia en la pintura, la escultura y la arquitectura italiana. Como dijimos al principio del video, nos acompaña un gran personaje el día de hoy, así que sin más presentamos a nuestro invitado Leonardo da Vinci, quien no solo era artista, también fue una eminencia en aerodinámica, cocina, hidráulica, anatomía, poesía y botánica, y por supuesto por lo que lo conocemos hoy en día por su pintura, escultura y arquitectura, formando así la Santísima Trinidad del arte renacentista junto con Miguel Ángel y Rafael. Pasó sus últimos años en Roma y finalmente en el Palacio de Claux como primer pintor, arquitecto y mecánico del rey. Su brazo derecho quedó paralizado, pero tenía una mano izquierda igual de hábil. De hecho, se sabe que pese a su dislexia, podía escribir con una mano hacia adelante y con otra hacia atrás. El genio no dejaría de trabajar en toda disciplina conocida y por conocer hasta el mismo día de su muerte, y hoy es considerado uno de los artistas más grandes de la historia del arte. Hola Leo, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias por invitarme. Es un gran honor estar el día de hoy con ustedes en su canal. Bueno, creo que ya todos sabemos quién es usted y su aporte en muchos aspectos. Sin embargo, no puede dejar de contarnos un poco más sobre su vida y sobre todo lo que hizo como científico. Bueno, creo que ya conoces mi vida. Sin embargo, te la resumo. Nací hijo ilegítimo de un notario y su sirviente Caterina. Como mi padre estaba a punto de casarse con una mujer noble, a mi madre le asignaron una pequeña casa y arreglaron un matrimonio con un campesino, Pietro del Vaca da Vinci, también conocido como el Pelonero. Un tipo bastante raro. Sin embargo, en cualquier caso, fui bien recibido en la familia de mi padre, que además no tendría otros hijos de su primera esposa legítima. Así, viví mi juventud en su casa. Luego mi padre se volvió a casar 3 veces más y logró tener otros 12 hijos, mis medios hermanos, los cuales no querían compartir conmigo su herencia paterna. Viajé a Milán, luego a Pavia, otra vez a Milán, Mantua, Florencia, Roma y finalmente fui a Francia, el lugar donde sin duda estuve más en paz. Tanto que más de uno me ha llamado el genio francés. Wow, bueno, creo que nos has dejado sorprendidos por este mini resumen que has dado. Así que ahora quiero comenzar haciendo la primera pregunta, la cual es, ¿podrías decirnos entonces cómo ve usted la época actual, esos rasgos generales que lo pueden diferenciar de hace 500 años? Hacia el año 1500 estuve investigando a mis antepasados. Creo que fue una época negra dentro de la historia italiana y mundial, por lo que pude entresacar el único conocimiento de la época se basaba en la guerra. También es verdad que en nuestra época, bueno, en la mía, no son escasas, pero puedo afirmar que estamos avanzando. Creo que anteriormente la iglesia dominaba demasiado a la gente. En mi tiempo han surgido grupos de gente. Al principio eran pocos, 50, quizás 100, ya se cuentan como un millar. Su idea no me desagrada. Ensalzan lo natural y aprovechan de los placeres que les da la vida. Creen en la razón que les da Dios, llegar a pensar que somos la mejor creación sobre la tierra. Están empezando a pensar y actuar como los griegos y latinos. Se investiga por momentos, la curiosidad hace que haya multitud de investigadores y los artistas no cesan de buscar el canon ideal de la belleza.
Yo mismo he empezado a estudiarlo y casi lo tengo terminado. Bueno, pues parece que es una persona muy curiosa y eso me adentra a la siguiente pregunta. Así que nos podría contar un poco más los estudios que hizo. Desafortunadamente, no pude hacer los estudios humanísticos necesarios para ser reconocido como sapiente en mi época. Sabía poco latín y nada griego. Mis primeros maestros fueron mi abuelo y mi padre, pero eran bastante inconscientes y desordenados. Querían que me convirtiera en un notario como ellos, pero luego se resignaron y me permitieron estudiar muchas cosas prácticas. Creo que luego de lo que nos acaba de decir nos nace la curiosidad de saber de dónde provienen el resto de sus conocimientos. Bueno, en primer lugar, en mi época no existía una distinción clara entre pintura, escultura, arquitectura e ingeniería, por lo que un pintor o escultor también tenía que saber cómo construir una casa, cómo construir una representación teatral y tal vez incluso cómo manipular el flujo de un río. Tenga en cuenta que todas estas ciencias habían comenzado apenas a ser estudiadas sistemáticamente. Entonces podría decirse que usted hacía de todo. ¿Podría enumerarnos algunas de las profesiones que practicó? Yo he trabajado en multitud de cosas. Como he dicho antes, a mí me encanta el saber y he tenido la suerte de trabajar en lo que más me gusta. Esto es la ciencia. Pero si buscas la explicación de todas las cosas, te vas acercando a otras un poco más lejanas. Y si buscas la explicación de por qué los pájaros vuelan, también buscarás la explicación de por qué usamos la madera para construir o por qué nos disponemos los tablones de otra manera. Normalmente trabajo como pintor, escultor, arquitecto, ingeniero y científico. Investigo la anatomía, óptica y la hidráulica. Eso sería un pequeño resumen de cómo me gano la vida. Bueno, ya que de sus trabajos fue ser pintor y creo que es el más reconocido en la actualidad, ¿nos puede contar algunos datos singulares sobre sus dos obras más conocidas que son La Mona Lisa y La Última Cena? El nombre real de la Mona Lisa es la Gioconda. Era la esposa de mi amigo y patrón Francesco del Giocondo. El pueblo rebautizó su pintura con el nombre por el que se la conoce hoy. Si observan su rostro, no tiene cejas, pero esa era la moda de entonces para las mujeres en Florencia. La pintura es muy pequeña, 2 pies por 2 pies, y debajo del original hay otras 3 versiones que no me acabaron de complacer. Hay quien dice que fue un autorretrato, pero esto lo dejo a su criterio, porque forma parte de la leyenda. Max von Schillings escribió una ópera sobre ella, y si se preguntan la razón de la enigmática sonrisa de la modelo, no se los pienso decir porque trata de algo muy personal. Hablando de esto, de ser pintor y escultor, de sus investigaciones científicas, los estudios que realizó de zoología, la botánica, la geología, la óptica, la aerodinámica, los fluidos, la fisionomía y anatomía, entre otros más aspectos, que le convirtieron en el científico más importante de su tiempo. En este caso, ¿nos podría hablar un poco más de esa pasión que la trajo la anatomía? En la Facultad de Medicina me dediqué a la disección e ilustración de cadáveres, algunos de ellos de criminales. Era difícil porque lo tenía que hacer muy aprisa, de noche y a la luz de un candil. Observaba y dibujaba los cuerpos, los nervios y coyunturas, y aunque el hedor era a veces insoportable, mi curiosidad era más fuerte que los inconvenientes. Más que la anatomía, me fascinaba la fisionomía, pues opino que el carácter de una persona está escrito en su rostro. Ya no se estudia esta ciencia. Creo que fue una entrevista realmente provechosa y ha sido un honor poder entrevistarlo, ya que es uno de los famosos de la historia de la humanidad y es un sueño para mí y creo que también para los que nos están escuchando poder escuchar cada palabra que ha salido de su boca. Así que sin duda esto se va a convertir en un acontecimiento grabado en la historia. Así que quédate con nosotras para conocer más sobre nuestro invitado especial. Leonardo da Vinci, como ya sabemos, es el hombre del Renacimiento. Confió en la verdad y en la razón como pilares de su propio pensamiento y destacó en muchas ramas del saber.
La verdadera riqueza del trabajo de Leonardo reside en los manuscritos, en los que plasmó sus observaciones en temas tan variados. Ahora mencionaremos algunas de las disciplinas que perfeccionó. La música. Describí esta disciplina como la capacidad de representar las cosas invisibles, además de tocar, cantar e improvisar melodías. El artista dibujó una variedad de instrumentos musicales de viento y percusión. Un ejemplo, la viola organista. La ingeniería. Diseñó puentes, edificios, máquinas, submarinos y hasta un aparato para poder respirar bajo el agua. También se enfocó en la mecánica de palancas, grúas, engranajes, entre otras cosas. Sin embargo, la mayoría nunca fueron construidos. Aeronáutica. Estudió durante 2 décadas el vuelo de los pájaros y sus últimos cuadernos contienen numerosos análisis de alas. En este caso se encuentra uno que es la estructura de la de los murciélagos. Y así como mencionamos algunos aportes, existen muchos más, en los que el genio no dejaría de trabajar en toda disciplina conocida y por conocer hasta el día de su muerte. Y hoy, gracias a eso, es considerado uno de los artistas más grandes de la historia del arte.